Dicen que las almas, en ocasiones, no abandonan el plano terrenal. Vagan por la tierra causando terror o miedo a los vivos. Hoy te ofrezco dos relatos reales, relatos que tienen como protagonistas a esas almas que no llegaron a trascender. El primer relato es sobre un espectro, que en vida fuera un hombre triste y con problemas emocionales. Que por razones de la vida ahora su espíritu aqueja a los habitantes de lo que anteriormente fuera su casa. El segundo relato nos lleva a conocer lo incómodo y aterrador que podría llegar a ser vivir con un ente en la casa de tus sueños. Comencemos. Nací en una antigua casa adosada de estilo victoriano, un lugar que parecía albergar secretos oscuros entre sus paredes. Vivía con mi mamá, mi papá y mis dos hermanos mayores. Cuando tenía unos 7 años, una tarde mientras bajaba las escaleras del ático, que eran en espiral y crujían con cada paso, giré hacia el rellano y lo vi. Un anciano estaba apoyado en la barandilla a unos 2 metros frente a mí. Su rostro y camisa estaban manchados de sangre. Me quedé paralizado por el terror. Mis padres me dijeron que ya sabían de su existencia. Ellos también lo habían visto, caminando lentamente por el rellano desde la sala de estar, donde se podía ver todo el piso de arriba desde abajo. Cada noche, escuchábamos sus pasos resonando ominosamente al bajar las escaleras del ático, cada escalón emitiendo un sonido distintivo que hacía eco en la oscuridad. Pero no era solo su presencia lo que nos aterrorizaba. El anciano se volvió cada vez más agresivo con el tiempo. Empezó a golpear las paredes de nuestra habitación por las noches, haciendo temblar la casa entera. Los objetos se movían solos, y más de una vez, despertamos con arañazos inexplicables en nuestros cuerpos. Nuestros vecinos también lo vieron una vez, cuando vinieron de visita. Su miedo era palpable. Una noche, uno de ellos fue empujado violentamente al suelo por una fuerza invisible, dejándolos temblando y rehusando volver a nuestra casa. Mi papá, desesperado por respuestas, habló con un anciano que vivía al otro lado de la calle y que había vivido allí toda su vida. Lo que contó fue escalofriante. Antes de nosotros, vivía en la casa una pareja de ancianos. La mujer murió de forma inesperada y por razones inexplicables, y el hombre, consumido por el alcoholismo, se hundió en la desesperación. Un día, un vecino lo encontró afuera de la puerta principal, había tropezado con el bordillo y se había golpeado la cabeza. El vecino lo ayudó a entrar, lo dejó en una silla y se fue. Nadie supo de él hasta que una semana después, lo encontraron muerto, habiéndose desangrado. Esa historia le dio sentido a las apariciones y ruidos inexplicables. El espíritu del anciano parecía atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento, pero ahora también de ira, condenando a cualquier que viviera en la casa a experimentar su dolor. Vivir allí se volvió una pesadilla, donde cada crujido y sombra alimentaban nuestros peores temores. Sabíamos que, en cualquier momento, el anciano podría desatar su furia sobre nosotros, y esa amenaza constante nos mantenía en un estado de terror perpetuo. Poco tiempo después mi familia y yo nos mudamos, dejando atrás esa casa y sus horrores. Ahora, con 32 años, he vuelto a la zona donde se encontraba nuestra antigua casa. Para mi sorpresa, sigue intacta, pero ya con nuevos inquilinos. No sé si por temor o por vergüenza no pregunté a los actuales dueños si estos eventos seguían pasando. Pero realmente, es una parte de mi historia que quisiera dejar en el pasado. Esta es mi historia y la de mi familia. Para empezar, he de aclarar que no creo en nada relacionado con lo paranormal, soy bastante escéptico, pero después de los sucesos que vivimos, definitivamente tengo algunas dudas. Habíamos comprado una propiedad,
un terreno vacío donde podríamos iniciar nuestra vida como una familia normal. Construimos una casa y al poco tiempo nos mudamos a ella. Lo que nunca imaginamos es que, en ese terreno vacío, se ocultaba algo oscuro y siniestro. A los pocos meses de habernos instalado, mi esposa y mi hija comenzaron a afirmar que sucedían cosas extrañas y aterradoras. Durante todo el tiempo que vivimos en esa casa, algo andaba mal. Siempre había puertas que se abrían o cerraban sin explicación e incluso sillas que se movían solas. En particular, mi silla de oficina hacía un sonido muy distintivo al rodar sobre el piso de madera, que ellas juraban haber escuchado frecuentemente cuando estaban en las habitaciones debajo de la oficina, y pensaban que yo estaba en casa numerosas veces cuando en realidad me encontraba trabajando o fuera de la ciudad por negocios. Lo más desconcertante fue cuando empezamos a ver sombras moviéndose por los pasillos y figuras oscuras apareciendo en la noche. Golpes en las paredes se volvieron algo común, resonando en la oscuridad y haciendo temblar la casa. En más de una ocasión, despertamos en medio de la noche por el sonido de pasos pesados y puertas golpeando. Mi hija tenía una amiga que se consideraba empática. Ella siempre estaba en nuestra casa. Hasta que un día, sintió una presencia no muy amistosa. Sintió como alguien colocaba sus manos frías en su espalda y un miedo intenso invadió su cuerpo. Ella nunca comentó nada de esto, hasta que luego de un año, por miedo, nos confesó que no se sentía cómoda estando en nuestra casa porque no estábamos solos allí. En una ocasión, mi esposa me comentó que, cuando yo estaba fuera por negocios, escuchó que llegué a casa temprano una mañana, pisando fuerte, entrando en mi oficina, moviendo mi silla de oficina, etc. Pensó que la estaba molestando al no anunciar mi presencia ni responderle. Incluso asegura que me vio parado en la puerta del dormitorio antes de que me diera la vuelta. Todo esto le llamó la atención porque aún faltaban 2 días para que yo volviera a casa. Pero lo más inquietante fue cuando el perro comenzó a reaccionar a todo esto. Ladraba y gruñía a rincones vacíos, su pelaje erizado y ojos llenos de terror. Ya harto de las constantes súplicas y los relatos de horror de mi esposa e hija, vendimos esa casa hace 6 años y nos mudamos a un destino turístico, buscando dejar atrás todos esos eventos perturbadores. Hace unos meses, la madre de la persona que compró la casa le preguntó a mi esposa si alguna vez había ocurrido algo extraño allí. Ella afirmó que ella misma y la esposa, propietaria de nuestra antigua casa, tienen incidentes recurrentes que las han convencido de una presencia activa y no muy inofensiva. Han visto sombras, escuchado pasos y experimentado una sensación constante de ser observadas. Mi esposa no mencionó nada sobre sus experiencias en nuestra antigua casa para no alarmar a los nuevos dueños. Sin embargo, luego de todo lo ocurrido, se siente culpable por no haber dado al menos una señal o aviso de que, sea lo que sea que habita en ese terreno y casa, no es humano y no se encuentra precisamente en busca de compañía.